Los antiguos decían que diciembre no era un mes, sino un territorio, un espacio donde la luz retrocede. Las sombras avanzan y los espíritus del frío despiertan de su largo silencio. Y aunque hoy decoramos hogares y celebramos reuniones, muchos pueblos creían que esta época era custodiada por entidades invisibles que gobernaban el hielo, el viento y la noche interminable. Algunos las llamaron guardianes, otros demonios. Pero todos coincidieron en algo. Diciembre jamás estuvo vacío. El primer espíritu del frío surge en las noches donde el viento cambia repentinamente de dirección. Los ancestros lo conocían como Boread, el mensajero helado. Decían que no necesitaba presentarse con palabras, porque su llegada se anunciaba con un susurro gélido, capaz de recorrer bosques, montañas y aldeas. Boread era la advertencia de que el invierno había reclamado su dominio. No era considerado maligno, pero sí impredecible. Un recordatorio de que la naturaleza habla incluso cuando nadie quiere escucharla. El segundo espíritu, en cambio, era temido incluso por quienes se decían valientes. Su nombre era Glaciarum, el vigilante inmóvil. Se creía que habitaba en montes fríos donde la nieve parecía no derretirse jamás. Para muchos él no era una criatura, sino una presencia. Un silencio tan profundo que obligaba a las personas a detenerse y reconocer su propia fragilidad ante la inmensa quietud del invierno. Se decía que aquellos que escuchaban el llamado de Glaciarum sentían una paz extraña, seguida por un deseo profundo de permanecer inmóviles, como si el hielo quisiera convertirlos en parte de su reino. Pero diciembre no solo escondía frialdad, también guardaba un espíritu inquieto llamado Nivarex, el errante blanco. A diferencia de los otros, Nivarex amaba el movimiento. Era descrito como un espíritu que danzaba entre copos de nieve, cambiando la forma de las tormentas y jugando entre los caminos. Algunos pueblos afirmaban que su presencia era un mal presagio, pues podía transformar un día claro en una neblina que distorsionaba la orientación y obligaba a los viajeros a regresar. Sin embargo, otras culturas lo consideraban protector, un guía que impedía que desconocidos entraran en aldeas vulnerables. Los monjes del norte hablaban de un cuarto espíritu más reservado, conocido como Helvanar. Este ser no gobernaba el frío exterior, sino el frío interior, el que se esparce en el corazón cuando la oscuridad llega demasiado temprano. Helvanar era visto como el espíritu que traía reflexión, introspección y el recordatorio de que incluso las emociones podían congelarse si uno no encontraba luz dentro de sí mismo. Muchos rituales de diciembre nacieron para equilibrar su influencia, encendiendo velas no solo por calor físico, sino por claridad espiritual. No obstante, había un espíritu que se mencionaba con extrema cautela: Umbrafrost. Era descrito como el señor de las sombras invernales, una entidad que caminaba solo cuando la luna alcanzaba su punto más bajo. Para los pueblos ancestrales, Umbrafrost representaba la frontera entre el invierno físico y el invierno espiritual. No traía destrucción, pero sí pruebas. Era el encargado de desafiar a las personas a enfrentar sus temores más silenciosos, esos que se fortalecen cuando el mundo se cubre de silencio y la noche parece eterna. Todos estos espíritus formaban el círculo invisible del invierno. No eran considerados enemigos de la humanidad, sino custodios de un tiempo donde la fragilidad humana se hacía más evidente. Y aunque las tradiciones modernas celebran diciembre como un mes de luz, regalos y calidez, los antiguos insistían en que la verdadera esencia de este tiempo era distinta. Según ellos, comprender a los espíritus del frío no era temerles, sino reconocer que el invierno siempre ha tenido voz propia. A medida que diciembre avanzaba, los pueblos antiguos se preparaban para la llegada del espíritu final, aquel que cerraba el ciclo invernal. Su nombre era Cryonax, el custodio del umbral. A diferencia de los otros, no se manifestaba mediante el viento o la nieve, sino a través de los momentos en que el frío parecía detener el tiempo. Muchos afirmaban que Cryonax era el guardián de las transiciones, encargado de decidir cuándo el invierno debía intensificarse y cuándo debía comenzar su retroceso. Su presencia era señal de que el equilibrio entre oscuridad y luz estaba a punto de transformarse. Cryonax representaba un invierno consciente, una fuerza que observaba con paciencia cómo las personas enfrentaban los días más cortos del año. Para algunas comunidades, su aparición era motivo de recogimiento. Para otras,
Era la invitación a realizar ceremonias que fortalecieran el espíritu. Creían que Crionax escuchaba los pensamientos más silenciosos, aquellos que se intensificaban cuando la temperatura descendía, hasta hacer que incluso las palabras parecieran cristalizarse en el aire. Los sabios de diferentes culturas coincidían en que todos los espíritus del frío compartían una misión común: preservar el misterio del invierno. No buscaban dominar el mundo humano, sino recordarle a las personas que cada estación tenía un propósito profundo. Cuando Umbrafrost extendía sus sombras, no lo hacía para sembrar temor, sino para que cada alma comprendiera la importancia de la introspección. Cuando Borieth soplaba su viento helado, era para anunciar que la naturaleza seguía viva y que sus ciclos debían respetarse. Incluso Glaciarum, con su silencio interminable, enseñaba que la quietud tenía un poder transformador. Con el paso de los siglos, esas creencias se mezclaron con nuevas tradiciones y costumbres. Muchas festividades que hoy se celebran con luces y reuniones tenían, en su origen, la intención de equilibrar el influjo de estos espíritus. En algunos lugares se encendían hogueras para honrar a Boreath. En otros, se dejaban pequeñas ofrendas de agua congelada para aplacar a Glaciarum. Y en las noches más frías, se contaban historias a la luz de una vela para mantener a raya el susurro de Umbrafrost, que según los ancianos podía desviar los pensamientos hacia una melancolía demasiado profunda. Con el tiempo, esas prácticas se transformaron. Lo que antes eran señales, hoy son tradiciones celebradas sin conocer su raíz. Los villancicos nacieron como cánticos de protección contra la influencia emocional de Helvannar. Los adornos brillantes no eran simples decoraciones, sino símbolos que representaban la luz interna que cada persona debía cultivar para no sucumbir al frío espiritual. Incluso las reuniones familiares tenían un propósito ancestral. La unión era la fortaleza necesaria para equilibrar la presión de los espíritus que gobernaban diciembre. Aunque las leyendas modernas no mencionan a Borieth, Glaciarum, Nivarex, Helvannar, Umbrafrost o Crionax, sus ecos aún pueden sentirse. Basta escuchar una ráfaga de viento que aparece sin explicación. Basta observar cómo una noche tranquila puede envolver la mente en una quietud que invita a la reflexión. Basta notar cómo el invierno despierta emociones profundas que no siempre aparecen en otras estaciones. Para los antiguos, estos eran signos claros de que los espíritus del frío aún caminaban entre el mundo humano, silenciosos, atentos y fieles a su naturaleza. Así diciembre continúa siendo un territorio misterioso, un mes donde la oscuridad abraza la luz, y donde los antiguos espíritus del invierno recorren caminos invisibles que solo algunos perciben. Tal vez no podamos verlos, pero la sensación del frío que se adelanta, la calma de una noche extensa, o el susurro del viento que cambia de rumbo siguen recordándonos que el invierno nunca ha estado vacío.